Bueno, Dios me lo bendiga. Bienvenidos, amados hermanos, a un curso, a una clase más del curso Doctrina Bíblica. En este caso, la doctrina número uno, ¿sí? Estamos viendo la doctrina de Dios. Por eso le colocamos aquí teología propia, pero no es que estamos dando clase de teología, ¿no? Como de repente por el título algunos se confunden, pastor, quiero entrar a la clase de teología. No estamos dando clase de teología, estamos llevando un curso de discipulado en este aspecto doctrinal, o sea, estamos tocando el área doctrinal del sistema de discipulado que tenemos nosotros a la luz de la palabra de Dios. Y bueno, estamos examinando la doctrina número uno, que tiene que ver con Dios mismo, la persona de Dios, ¿sí? Entonces a eso se le conoce como la teología propia, porque estudia de Dios, pero en el campo de la teología se estudia a veces otras personas u otras cosas como la salvación, como Cristo, etcétera. Entonces se les coloca otros nombres y cuando se estudia propiamente Dios se llama teología propia. Muy bien. Y bueno, ¿qué hemos estado analizando de Dios? Hemos analizado últimamente su persona y sus atributos, su naturaleza y sus atributos, ¿no? Estamos en la parte de los atributos de Dios, ¿no? Entonces, vamos a tocar ahora el tema de la misericordia de Dios, ¿no? Porque nos falta desarrollar ese punto. También la fidelidad de Dios, ¿no? La santidad de Dios, todos esos son los puntos que nos faltan por ver acerca de los atributos de Dios. Recuerden que hay dos tipos de atributos. Atributo incomunicable o intransferible son aquellos que solo posee Dios, mientras que los atributos comunicables o transferibles son aquellos que Dios ha también impartido a sus criaturas, ¿sí? Entonces, son atributos que también podríamos poseer nosotros. Los incomunicables, solo Dios. De manera que si en la Biblia encontramos una persona que posee esos atributos que conocemos como incomunicables, entonces es Dios. Por eso que también se conoce como atributos divinos, ¿no? Atributos divinos que solo Dios puede poseer. Muy bien. Bueno, ya hermanos del Facebook se están sumando. Gracias, amados hermanos. Dios me los bendiga. Apoyen ahí compartiendo la señal para bendecir a muchos más creyentes que siempre por ahí tienen hambre de conocer más de Dios y de su palabra, la Biblia, ¿no? Muy bien, entonces vamos a ir avanzando sobre este tema de la misericordia de Dios, ¿no? El atributo de la misericordia de Dios. Vamos a contemplar su declaración. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, verso 31 dice, porque Dios misericordioso es Jehová, tu Dios. No te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que les juró a sus padres. Ahí tenemos una declaración bíblica de la misericordia de Dios, ¿no es así? Deuteronomio capítulo 4, verso 31. También tenemos el Salmo 103, versículo 8, ¿no? Hasta el 17. Vamos a ver solamente algunas frases, algunas porciones que dice así, ¿no? Misericordioso y clemente es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Mas la misericordia de Jehová es desde la eternidad hasta la eternidad sobre los que le temen y su justicia sobre los hijos de los hombres. Muy bien. También tenemos, por ejemplo, Efesios 2, 4 al 5, dice, pero Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo. Muy bien. Y bueno, podríamos anotar también el Salmo 13, versículo 7, ¿ya? O creo que es el Salmo 130, ya se interpuso una coma. También el Salmo 145, verso 8, y el Salmo 136, verso 1. Muy bien, para anotar ahí y poder escudriñar en casa. Así que ahí tenemos la declaración de la misericordia de Dios. O sea, la Biblia declara la misericordia de Dios. Estamos seguros de la palabra de Dios, ¿no? Su fuente es Dios. Dios inspira la palabra.
Entonces, ¿cómo conocemos a Dios? Por medio de su palabra, porque así Dios pues se revela, ¿no? Nos da a conocer quién es Él, cómo es Él. En este caso estamos viendo ese punto, cómo es Dios. Dios es misericordioso, así que la Biblia declara la misericordia de Dios. Vamos ahora con su explicación, ¿sí? La explicación. Hay muy poca diferencia en el significado de su misericordia y de su gracia. Misericordia, generalmente hablando, es usada en el Antiguo Testamento y gracia en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, misericordia y benevolencia van juntas. Alguien ha dicho que la misericordia es negativa y que la benevolencia es positiva. La misericordia es mostrada al desobediente y la benevolencia es derramada sobre el obediente. Las dos juntas significan gracia. Por eso que siempre vamos a ver a la misericordia, aún en el Nuevo Testamento, ligada a la gracia de Dios. Misericordia también se define a veces como eh, el acto soberano de Dios de, por ejemplo, restringir su castigo o privarte del castigo que en realidad uno merece, ¿no? Usted merece el castigo de Dios, ¿sí? Usted merece la ira de Dios, pero por su misericordia Dios no le da ese castigo, esa ira que usted merece. Dios nos llena de su misericordia en el momento de la salvación y cada día renueva para con nosotros su misericordia. Muy bien. Entonces, eso significa misericordia. Bueno, pasamos también a la manifestación de la misericordia. ¿Cómo es que Dios imparte y manifiesta su misericordia? Primero, al perdonar al pecador. Primera de Timoteo 1:13 dice, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia, porque lo hice por ignorancia en incredulidad. Muy bien, entonces Pablo dice, yo fui perdonado, ¿por qué? Porque Dios me dio de su misericordia. Justamente esto es lo que llevó a Jonás, recuerdan la historia de Jonás, en no querer predicar en Nínive. Muchos piensan que Jonás no quería porque era desobediente, porque era holgazán, porque tenía miedo, y nada de eso es verdad. Al contrario, Jonás no quería predicar a Nínive porque estaba seguro de cómo era Dios. Él sabía que Dios era misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. Y él temía que si él iba a predicar a Nínive, ellos se iban a arrepentir y Dios por su misericordia les iba a perdonar. Y él no quería perdón para Nínive. Él pensaba que ellos solo merecían el fuego, el juicio, el castigo, ¿no? Entonces, no vaya a ser que Dios les perdone, mejor no les predico, ¿no? Entonces, esa es la razón. Entonces, Jonás no tenía nada de misericordia, mientras que el Dios de la misericordia movió cielo, mar y tierra para que Jonás pueda predicar a este pueblo y ellos puedan arrepentirse. Así obra y así se manifiesta la misericordia de Dios, ¿sí? Entonces, al perdonar al pecador. Otro, al quitar la culpa y la penalidad. Por ejemplo, el Salmo 103, 12 o del 10 al 12 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados, porque como la altura de los cielos sobre la tierra, engrandeció su misericordia sobre los que le temen. Cuánto está lejos del oriente el occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Esto es misericordia, ¿no? Alejó de nosotros nuestras rebeliones. Dios demuestra su misericordia al quitar nuestra culpa, ¿no? Nuestro castigo. Él nos aleja entonces de nuestras propias rebeliones. Así manifiesta Dios su misericordia. También al librar a los que están en peligro. El Salmo 6, por ejemplo, Salmo 6, verso 4 dice, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. ¿Sí? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma,
sálvame por tu misericordia. Salmo 6, verso 4. Entonces así manifiesta también su misericordia el Señor cuando nos libra, ¿sí? Cuando nos libra del peligro, del mal. También al cumplir su objetivo. En Lucas 10, 33 al 37, ahí vemos que se registra la parábola del buen samaritano, ¿es así? Después de narrar la parábola, Jesús preguntó, ¿quién pues de estos te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Está hablando de la parábola del buen samaritano, ¿no? Y la respuesta fue el que usó de misericordia con él, ¿no? No cabe duda que Cristo Jesús es un tipo del buen samaritano y por cierto, Él es quien salva mediante su misericordia, pero Jesús también llevó eso a un plano de aplicación, porque le dijo, bueno, ve tú y haz lo mismo, ¿eh? O sea, aprendemos de la misericordia de Dios para ser misericordiosos. Ser misericordioso no es una opción, es un mandamiento. Efesios 4, por ejemplo, 30-31, nos dice que debemos ser misericordiosos, ¿no? Que el juicio o la misericordia, perdón, triunfa sobre el juicio, ¿sí? Entonces, antes de ofender a nuestros hermanos, antes de criticar, antes de juzgar, antes también de simplemente pedir el castigo que otros se merecen, nosotros debemos obrar con misericordia. ¿Por qué? Porque Dios obra con misericordia cada día a favor nuestro también, ¿no? Alguien una vez me pregunta, pastor, ¿por qué es que tú le soportas a esta persona tan difícil y que te hace tanto daño? ¿Por qué le sobrellevas y tienes tanta paciencia? Le digo, porque Dios hace eso conmigo también, cada día, ¿sí? ¿Quién soy yo para hacer lo contrario? Dios tiene misericordia de mí y renueva esa misericordia cada día. Así que la mejor manera de demostrar esa nuestra fe en Dios, ¿no? Y de vivir agradecidos a Dios por su favor y su misericordia, es ofreciendo misericordia a otros. ¿Para qué aprendemos si no entonces de Dios? Estamos aprendiendo que Dios es misericordioso para aprender a ser también misericordiosos como Él lo es. La misericordia de Dios, por otro lado, hermanos, hay que aclarar esto, es infinita. Es infinita. Y eso hay que aclararlo porque hay grupos el día de hoy, grupos teológicos, corrientes teológicas, que están diciendo que la misericordia de Dios es finita, es limitada, que la misericordia no es para todos, ¿no? Que la misericordia es solo para algunos. Y eso es una herejía porque la Biblia dice que la misericordia de Dios es para todos, ¿sí? Hacia todo el mundo. Es más, justamente por esa misericordia es que Dios aún no viene con su castigo, ¿no? Para el mundo entero. ¿Por qué? Dice porque está ejerciendo su paciencia, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces Dios está mostrando su misericordia aún al pecador impío que no se arrepiente. ¿Quiere una comprobación bíblica? Muy bien. Abra su Biblia en Romanos capítulo 2. Muy bien. Abra su Biblia en Romanos capítulo 2. Vamos a ver. Acá está la Biblia. Porque cuando nosotros proponemos un tema doctrinal como este, siempre hay aquellos que dicen, no, que eso no es bíblico, ¿no? Eso no es bíblico. Algunos prefieren creer sus líneas teológicas que lo que la Biblia dice. Entonces ellos dicen, no, a mí me han enseñado, mi maestro de teología sistemática me ha dicho que la misericordia de Dios solo es para un grupo de elegidos, pero no para los viles pecadores, esa chusma que está ahí a la vuelta de mi casa, para ellos no. La misericordia es solo para nosotros, los super elegidos, los ungidos, los especiales, ¿no? Bueno, Romanos capítulo 2 y muchos pasajes de la Biblia dicen todo lo contrario, ¿ya? Dios está extendiendo su misericordia día con día, aún al pecador, aún a los más duros, ¿ya? Romanos capítulo 2, vamos a ver. Dice, por ejemplo, el versículo 4, ¿ya? Versículo 4. Romanos capítulo 2, versículo 4. Dice, ¿o menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento?
pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Claro que Dios tiene misericordia para con todos. Aún dice para el pecador no arrepentido, para aquel que es duro de corazón y que un día se enfrentará a la ira de Dios en el juicio final. A ellos también le está extendiendo, dice, su benignidad, su paciencia y longanimidad. ¿Eso no es misericordia? Por supuesto que sí. Y si quiere algo más literal, bueno, vayamos más adelante al capítulo 11, ahí mismo. Romanos capítulo 11. Muy bien. Romanos capítulo 11. Mira lo que dice, por ejemplo, ¿eh? Verso 32. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. Muy bien. Y ahí está la obra de Dios, ¿no? Según todo el contexto de Romanos, su misericordia es también aún para los que no creen, para los que están endurecidos. Así que mucho cuidado con estar siguiendo esos vientos de doctrina que nos alejan de las enseñanzas bíblicas. La misericordia de Dios es extensiva. La Biblia dice que la tierra está llena de la misericordia de Jehová, que la misericordia de Dios se renueva día con día, ¿sí? Entonces hay que aprender mucho de esto. En su misericordia Dios que ejerce su paciencia, retarda su ira, ¿sí? Retarda su ira. ¿eh? Tú no retardas tu ira, tú eres muy presto a soltar tu ira. Santiago 1, 19, 20 dice, todo hombre sea tardo para hablar, tardo para airarse. Pronto para oír, pero tardo para hablar, tardo para airarse. Creo que entendemos nosotros al revés. Tenemos unos lentes que funcionan al revés, porque lo primero que hacemos es airarnos, ¿no? Somos prontos para airarnos, prontos para hablar y muy tardos para oír, ¿no? Al revés lo entendemos. Nosotros cuando vemos, por ejemplo, pasar una mosca y nos llenamos de ira porque no, esta mosca me está molestando mucho, agarramos el matamosca y ¿cómo vamos? Dime tú, ¿cómo vamos? ¿Ah? ¡Zas! ¿No? Lo más rápido posible porque no queremos que escape de nuestra ira, ¿no es así? Y ¡zas! Y por si acaso, otra más, ¡zas! ¡Zas! ¿eh? Y ahí practicamos, nos creemos el zorro, ¡plas, plas, plas! ¿No? Pobre mosca, Dios mío. Ya está muerta y la siguen pulverizando. Eso somos nosotros, nuestra ira. Somos prontos a ejecutar nuestra ira, nuestro enojo, pero si tuviéramos la misericordia de Dios, la mosca estaría por ahí volando, nos está molestando. A veces parece que nos está sacando ahí unas muecas, ¿no? y está ahí volando y, ¿sabes? Tomaríamos el matamosca y le diríamos, mosquita, cuidado que te vas a morir, así que te doy la oportunidad de que te salgas de acá. Y la mosca no hace caso y sigue. Entonces tú comienzas a ejecutar tu ira, pero así. Muy, 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 muy lento, ¿no? Muy lento. La mosca que se va a asustar, ¿no? Al contrario, ¿no? No se va a ir. Y bueno, eso hace Dios. Dios está ahí, nos ve como criaturas tan débiles, ¿no? Tan diminutas, pero tiene misericordia, retarda su ira, ¿sí? Retarda su ira, retarda su castigo. Eso es la misericordia de Dios. Tenemos que aprender mucho nosotros, ¿no? En una medida práctica de la misericordia de Dios. Después de esto, entonces, vamos a ver la fidelidad de Dios. La fidelidad de Dios. Vamos a continuar a este atributo de la fidelidad de Dios. La infidelidad, muchos lo consideran pues como algo de los temas más difíciles de tratar, ¿no? En los negocios, en la iglesia, en el Estado, en todo. La deslealtad, por ejemplo, entre amigos es muy fuerte, ¿no? Eso más bien produce enemigos.
Nosotros tenemos un Dios, sin embargo, que es fiel en todo momento, bajo cualquier circunstancia. La palabra confirma la fidelidad de Dios, ¿no? Y vamos a ver entonces lo siguiente. Primero su declaración. Su declaración. Muchos pasajes de las Escrituras destacan la fidelidad de Dios. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 7, verso 9. Conoce pues que Jehová tu Dios es Dios, Dios fiel, que guarda el pacto y la misericordia a los que le aman y guardan sus mandamientos hasta 1000 generaciones. Primera de Corintios 1:9 dice, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. También Primera de Corintios 10:13, en connotación con nuestra práctica, dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, mira, fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida, para que podáis soportar. Bien, la fidelidad de Dios. Nosotros podemos compartir este atributo de Dios. ¿Cómo es posible? Fe y fidelidad tienen la misma raíz. No se puede ser una persona de fe y al mismo tiempo no ser fieles. Nosotros somos fieles a Dios. ¿Por qué? Porque somos personas de fe. Hemos puesto nuestra fe en Dios. ¿Ya? Así que nuestra fe, ¿cómo se demuestra? Por nuestra fidelidad a Dios. Así de simple, ¿no? Muy bien. Pasamos a su explicación, la explicación de la fidelidad de Dios. El significado de fidelidad es sostén, apoyo y amparo. ¿Ya? Sostén, apoyo y amparo. Él es en quien nosotros podemos apoyarnos. ¿Eh? Obviamente nosotros hay que confiar en que la persona o el lugar sobre la cual nos vamos a apoyar tenga la capacidad. En este caso, si es una persona, no solo que tenga la capacidad, sino que quiera. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, esto se decía sobre el Goel. El Goel era el vengador o el redentor, ¿sí? Y se esperaba que esta persona tenga estas dos cosas. Uno, que tenga capacidad. Por ejemplo, un Goel tenía que tener riqueza, porque tenía que tener la capacidad para redimir. A veces se tenía que redimir una herencia, así que tenía que tener los suficientes medios para comprar una herencia, ¿no? Entonces tiene que tener capacidad, pero también tenía que querer. Si no quería, no servía que tenga la capacidad. Y eso se aplica a Cristo. En el tipo de la redención, Cristo es visto como aquel que puede. Él puede, efectivamente. Él puede, dice, salvar perpetuamente a los que por él se acerquen a Dios, viviendo siempre para interceder por él. Eso está en Hebreos, ¿no? Él tiene la capacidad de redimir, de salvar, de justificar. Y no solo tiene, sino que quiere. El cual dice 1 Timoteo 2, 4 al 5, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. No solo puede, sino que quiere. Muy bien. Entonces, así se manifiesta la fidelidad de nuestro Redentor. Él tiene la capacidad y quiere. No solo para nuestra salvación, sino también para nuestra protección, nuestra preservación, nuestro crecimiento. Él tiene toda la capacidad, como dice Judas 24-25, para guardarnos sin mancha y sin caída delante de su gloria con gran gozo y alegría. Él tiene esa capacidad y lo bueno es que quiere también. Así se demuestra la fidelidad de nuestro Señor. Si no fuese por su fidelidad, Dios mío, ¿qué sería de nosotros? ¿No? Entonces, Él es en quien nosotros podemos apoyarnos. Cuando vacilamos, Él es nuestro apoyo. Claro, para eso también se combina la misericordia, la gracia de Dios. Por ejemplo, nosotros podemos dudar de Dios. A ver, ¿cuántos alguna vez han dudado de Dios? Levante su manito ahí. ¿Eh?
Amén, muy bien, qué bueno. Hay personas aquí terrícolas como yo, comunes y corrientes, ¿no? Más los otros, bueno, creo que ya son de la luna o del cielo, ¿no? Que no, pastor, yo nunca dudo del Señor, nunca dudo. Si te diera algunos ejemplos prácticos, te darías cuenta de cuánto duda usted a diario de Dios. Dudamos todo el tiempo. Pero qué bueno, Hebreos capítulo 4, verso 14 al 16 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues a Él confiadamente para hallar que gracia o misericordia y oportuno socorro. Qué hermoso, porque esa victoria de la vida cristiana no se basa en nuestra fortaleza, somos débiles. Cuando el escritor de Hebreos dice ahí, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, ten cuidado, no se puede aplicar a cualquier tipo de debilidad. Según el contexto de Hebreos, ¿a qué tipo de debilidad se refiere? Que ellos estaban claudicando en su fe, o sea, estaban dudando de Cristo. Eso es el tema en todo Hebreos. Ellos estaban dudando de Cristo. ¿Por qué? Porque estaban padeciendo persecuciones, duras persecuciones, ¿no? ¿Eh? Porque no habían madurado en cuanto a la doctrina de Cristo. ¿Mm? Entonces ellos estaban claudicando en su fe, porque dudaban de Jesús. Si acaso Él de verdad nos ha redimido, si tiene todo el poder, si tiene la capacidad, si tiene la suficiencia. Así que por si acaso, volvamos a los sacrificios de animales, volvamos al sacerdocio arónico, ¿no? Volvamos a la expiación antigua y a los cultos, ordenanzas, porque por si acaso puede que Jesús no sea suficiente. Esos eran los lectores de Hebreos que nos representan. Nosotros dudamos de Dios todo el tiempo, hermanos, todo el tiempo, todos los días. Qué bueno que Dios y Cristo es un gran sumo sacerdote que se compadece de nuestras debilidades. Él sabe que nuestra fe es como un pábilo que humea, ¿sí? Apenas ahí, que ya está a punto de desaparecer. Esa es nuestra fe. Por eso que les comentaba que no depende del tamaño de nuestra fe, porque si dependiera del tamaño de nuestra fe, estaríamos fritos, hermano. Sí, nuestra fe puede ser pequeñísima como un pábilo que humea, pero si está puesta en la roca, que es Cristo, entonces nuestra fe es firme, es segura. Y tenemos toda la gracia de Dios a nuestro favor. Y Dios va a ser fiel. Por la fe nuestra en Cristo, Dios va a ser totalmente fiel a su pacto, a su promesa, a su cuidado, a su perdón, a su provisión, a su redención, a su glorificación, a todo. A Dios gracias, que nuestra salvación y glorificación descanse en la fidelidad de Dios, no en la nuestra, no en la nuestra. Si descansara en nuestra fidelidad, hermanos, hace rato ya estaríamos perdidos, hace rato. Yo no entiendo cómo algunos osan pensar de que estoy guardando mi salvación. Oh, yo estoy conservando mi, tengo que hacer tanto esto, aquello. Estoy luchando cada día, soy un valiente, soy un guerrero, dicen algunos, ¿no? Y ahí estoy preservando, yo no sé cómo tienen tanta fe en sí mismos. La Biblia dice que para tener fe en Cristo primero tengo que quitar toda la fe en mí mismo. No se puede tener fe en Cristo y a la vez creer en uno mismo. Tienes que primero negarte a ti mismo, morir, tomar tu cruz y morir a ti mismo para confiar recién en Cristo. No se puede ambas cosas. No se puede. ¿Mm? Pero algunos, no sé, no han entendido nada de la fidelidad de Dios y piensan que tienen ellos la capacidad suficiente para autojustificarse, autoglorificarse. Y así ofenden a Cristo. ¿Mm? Entonces, esto es la fidelidad de Dios. Nosotros vamos a claudicar muchas veces, vamos a vacilar, vamos a deslizarnos, vamos a desfallecer, pero Él permanece fiel. No estamos hablando, cuando hablo de ese vacilar y desfallecer, no estamos hablando de libertinaje,
No estamos hablando de practicar el pecado. Ya hemos determinado eso en el punto anterior, que el que practica el pecado no ha nacido de Dios. Pero el hecho de que no practiquemos el pecado no quiere decir que seamos personas supermanes, ¿no? No, somos débiles, flaqueamos. Paramos preguntando para qué, paramos pidiendo que se nos quiten los problemas y las aflicciones. Cada día, a veces cuando nosotros nos desanimamos, cuando renegamos, cuando nos estresamos o nos afanamos, estamos dudando de Dios. Por eso le digo, dudamos de Dios todo el tiempo. La Biblia dice, por ejemplo, Filipenses 4:6, por nada estéis afanosos. Y es lo primero que hacemos cada día al levantarnos. ¿O no? ¿Y eso no es desconfiar de Dios? ¿Y eso no es dudar de Dios? Claro que sí. ¿Quién no peca cada día de afán? ¿Mm? Y eso es dudar de Dios, por supuesto. A Dios gracias que por su fidelidad, Él permanece fiel, ¿no? Él continúa adelante con nosotros. Él sigue perfeccionando su obra en nosotros y extendiéndonos su misericordia y su gracia, ¿eh? Soportando nuestras flaquezas, nuestras debilidades. Si tú eres consciente de esto, cada día tú también vas a ser más, ¿cómo se dice esto? Vas a poder dar también más paciencia a los demás. Porque tú entiendes que Dios es así contigo cada día. No mereces nada. A veces obramos y hablamos como si nos mereciéramos, ¿no? Ay, tú no sabes que esa persona, mira cómo se atreve. ¿Y qué te mereces tú? ¿Y qué eres tú? Tú estás bajo la gracia y la fidelidad de Dios cada día, recibiendo de su misericordia. ¿Eh? Sí, ¿por qué te sorprendes cuando alguien peca? Cuando alguien te ofende. ¿Por qué te sorprendes? Todos estamos bajo la misericordia de Dios, pero nos ofendemos como si fuéramos tremendo santo, ¿no? Pensando que, ay, mire, cómo es posible. Nos ofendemos, ¿no? Hay que recordar, estamos aquí por su fidelidad, ¿no? Por eso me encanta ese himno que se titula Oh tu fidelidad, ¿no? Oh tu fidelidad, oh Dios. Solo por tu fidelidad, cada día estamos en pie. Usted nos sostiene, usted nos ayuda, ¿no? Por su fidelidad, no porque lo merezcamos. ¿Mm? Así que, hermanos, cuando entendamos bien los atributos de Dios, cómo es Dios, vamos a también poder glorificarle como Él se merece, tanto en la boca y en la vida. Esto es la explicación de la fidelidad, su manifestación. ¿Cómo se manifiesta la fidelidad de Dios? Primero, cumpliendo su promesa. Hebreos 10, 23, 36 y 37 también, ¿no? Habla de Dios cumpliendo su promesa, ¿sí? Y vemos mucho ejemplo de eso en la Biblia. Dios manifiesta su fidelidad al cumplir su promesa, al cumplir su palabra. También preservando a su pueblo, ¿sí? Una vez que un pueblo se convierte en pueblo de Dios, permanece suyo para siempre. Eso es porque Dios es fiel. Lamentaciones 3, 22, 23 dice, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad. Y la fidelidad se enlaza a la misericordia. De cuenta que los atributos de Dios siempre obran en perfecta armonía, ¿eh? Se complementan. Luego, ¿cómo se manifiesta la fidelidad de Dios también? En una sección un poquito negativa. No nos gusta, disciplinando a sus hijos. Así Dios nos demuestra su fidelidad, disciplinándonos. Dios es fiel en cumplir con los azotes que Él ha prometido a sus hijos descarriados. Salmo 19:75, perdón, 119, Salmo 119:75. Conozco, oh Jehová, que tus justos o tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. ¿Mm? Por eso el salmista también dice ahí, bueno me es haber sido humillado para guardar tus mandamientos. ¿Mm? Entonces Dios también es fiel al humillarnos, ¿Mm? Al azotarnos, al castigarnos. ¿Mm?
y así Él nos perfecciona. Hebreos 12 dice para que participemos de su santidad. De eso se ocupa Dios. Entonces, así se manifiesta la fidelidad de Dios. También, letra D, perdonando nuestros pecados. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 de Juan 1:9. ¿eh? Él es fiel y justo. Dios te perdona no porque tú seas fiel y justo. Dios te perdona porque Él es fiel y justo. Su fidelidad se manifiesta en el perdón a sus hijos cada día. También contestando nuestras oraciones, ¿no? ¿Cómo sabemos que nuestras oraciones son contestadas? Dios nos manda que oremos a Él sin cesar. ¿Cómo sabemos que esto nos hará algún bien? Sabemos que Dios contesta nuestras oraciones. ¿Por qué? Porque la fidelidad de Dios garantiza que sus oídos estarán siempre abiertos a los clamores de sus hijos. Salmo 143:1 dice, Oh Jehová, oye mi oración, escucha mis ruegos, respóndeme por tu verdad, por tu justicia. Dice que sus oídos siempre están atentos al clamor de los justos. Su fidelidad. Así que descansemos en la fidelidad de Dios, no hay nada más seguro. Aplicaciones a esto. Aplicación A. Confianza en su fidelidad nos librará de la preocupación, del afán, ¿no? Del estrés. Cuando confiemos más en la fidelidad de Dios, estaremos menos preocupados. Dejaremos nuestras cargas a Él, como dice Pedro, echando toda nuestra ansiedad sobre Él porque Él tiene cuidado de nosotros. B. Esta confianza nos quitará también toda murmuración. Es un problema tremendo de lo que más habla la Biblia y lo que más carecemos o padecemos el día de hoy es de la murmuración. ¿Sabes por qué murmuramos tanto? Porque no confiamos en la fidelidad de Dios. Así es sencillo. Así es. Olvidamos que a los que ama a Dios todas las cosas les ayudan a bien. Olvidamos que Dios es fiel y comenzamos por eso a murmurar. ¿Qué hacía el pueblo de Israel cuando estaba con calor en el desierto? Había experimentado la mano del Señor en las plagas, en el mar rojo que se abría, ¿no? Los había libertado, pero murmuraban. ¿Por qué murmuraban? Porque dejaban de confiar en la fidelidad de Dios. Ah, nos has traído aquí al desierto a morir. Así somos nosotros también. Hemos experimentado la gracia de Dios, la misericordia, su poder, su favor, y al más mínimo problema nos quejamos, murmuramos. ¿Ah? Y cuando usted murmura de los demás, de su hermano, de su pastor, de sus líderes, murmura contra Dios. Cuando Dios se aparece al pueblo, dice, me he enojado porque he visto que han murmurado no contra mis siervos, sino contra mí. Contra mí. Han dejado de confiar en la fidelidad de Dios. ¿Ah? Así que la murmuración es un pecado, pero en realidad es una causa, es un fruto de otro pecado, la incredulidad. Confiemos en la fidelidad de Dios, hermanos, ¿ya? Para dejar de murmurar. Si el pueblo de Dios dejara de murmurar, créeme, hermano, viviríamos un tremendo avivamiento. Ese es un problema como un cáncer que está arraigado muy fuerte en nosotros. Solución: amparémonos, vivamos, confiemos cada día. No olvidemos la fidelidad de Dios. ¿Sí? C. Aumentará nuestra fe en Dios. Aprender más de la fidelidad de Dios, confiar cada día en su fidelidad, por supuesto que va a aumentar también, ¿sí? Nuestra confianza, nuestra fe. Recuerda que fe y fidelidad van de la mano, ¿no? Dios en su fidelidad colabora al crecimiento de nuestra fe. Así que confiemos también en la fidelidad de Dios cada día, cada día. Muy bien, amados hermanos, Dios me los bendiga.
Tocaría ver el tema de la santidad de Dios, pero creo que ya el tiempo se nos ha agotado, ¿no? El tiempo se nos ha acabado. Bueno, entonces tocaríamos el último atributo, el atributo de la santidad, el próximo lunes, ¿sí? Para nuestros nuevos oyentes, llevamos este curso de la doctrina bíblica todos los días lunes a las 5 de la tarde, ¿no? 5 de la tarde, hora peruana, que es la misma de aquí de México, por lo menos el centro, y de Colombia, ¿ya? La misma hora. Muy bien, que Dios me los bendiga. Espero que la clase haya sido de mucha edificación para vuestras vidas. Ahí tenemos comentarios en el Facebook. Gracias, hermanos, bendiciones. Nos dice nuestro hermano Javier, por favor, grábenlo. No, ya de hecho al transmitir ya queda grabado, ¿sí? No, no se preocupe. Así que ingresa nomás en la hora que pueda y va a encontrar ahí la grabación en la fanpage, ¿sí? Amén. Gracias por los comentarios, las bendiciones, los saludos y los ánimos ahí por medio del Facebook también. Que Dios me lo bendiga.